Él se juraba inmune a las historias tristes, pero la confesión de otro hombre destrozó su mundo. Ahora una idea lo consume: besarlo. Un impulso que lo persigue, lo acorrala y lo obliga a preguntarse qué tan difícil puede ser ceder. ¿Ignorará la tentación o se dejará quemar por completo? Así como el prota le agarra la mano casi por instinto, vos no lo pienses tanto. Agarrá ese mouse y deja un like que se sienta tan fuerte como ese apretón. Durante lo que parecía una charla casual entre dos hombres, uno le preguntó al otro si era gay. El rubio, sin pensarlo dos veces, le confirmó que sí, sin ninguna intención de esconderlo. La respuesta dejó al otro, de pelo oscuro y semblante serio, completamente en silencio. Por dentro se reprochaba haber hecho esa pregunta, pero al mismo tiempo una nueva idea empezaba a formarse en su cabeza. ¿Y por qué no? Mientras lidiaba con ese pensamiento, la mente del hombre de pelo oscuro, a quien ahora vamos a llamar Gyeong-woo, se llenó de información sobre la vida del rubio. Sus padres habían muerto trágicamente en un accidente, y su hermano estaba en el hospital en estado vegetativo. Gyeong-woo se dijo a sí mismo que no era de los que se conmueven fácilmente, que no le importaban las historias tristes de los demás. Pero no pudo evitarlo. El rubio le hablaba de su amor no correspondido, de cómo había sufrido por ello y de sus ganas de amar de nuevo, mientras Gyeong-woo lo escuchaba. De repente, una idea lo golpeó con fuerza. ¿Por qué sentía unas ganas inesperadas de besarlo? ¿Creo que puedo hacerlo?, se preguntó a sí mismo, casi sorprendido. Más tarde, ya solo en su cama, Gyeong-woo no podía sacarse esa idea de la cabeza. ¿Besar a otro hombre? Él. Sentía que la cabeza le iba a explotar. Recordaba los ojos hinchados del rubio, su dolor, y no entendía por qué no dejaba de pensar en él. Al día siguiente, en una oficina, el ambiente estaba de cabeza. Unos compañeros chismoseaban a los gritos sobre haber visto a dos hombres intimando en el baño. Gyeong-woo, que intentaba dormir un poco en una silla, estaba harto del ruido. Con un gruñido, los echó para que fueran a seguir su chisme a otro lado. Una vez solo, y con la puerta cerrada, Gyeong-woo se quejó de sus ruidosos colegas. Pero, irónicamente, su mente volvió a la conversación que acababa de interrumpir. Quizás debió haberlos escuchado un poco más. Se dio vuelta en la silla con un último pensamiento persistente. Total, ¿qué tan difícil puede ser? Total, ¿qué tan difícil puede ser? Gyeong-woo se repetía a sí mismo que no iba a ir por ese camino, que era obvio que no, pero las imágenes en su cabeza y sus deseos no le daban tregua. Se encontró con el rubio dormido y la tentación fue demasiado fuerte para ignorarla. Se acercó, lo observó. Un impulso lo llevó a acariciar suavemente su cabello, a tomarle la mano. Para su sorpresa, el rubio le devolvió el agarre, incluso estando dormido, como si lo reconociera. Ese pequeño gesto asustó a Gyeong-woo y lo hizo retroceder, cuestionándose qué hacía un hombre como él metido en una situación así. Pero las dudas duraron poco. Empezó a repasar en su mente cada encuentro, cada sonrisa del rubio, las veces que lo vio trabajando, la vulnerabilidad en su rostro cuando lloraba. Se dio cuenta de que no quería renunciar a esos sentimientos tan nuevos y fuertes. Recordó cuando el rubio lo llamó con tanta cercanía, Eiyuna. Y finalmente, Gyeong-woo lo admitió para sí mismo, con el corazón en la mano. Le gustaba. Al día siguiente, la escena era diferente. El rubio se despertó en el asiento de al lado en el auto de Gyeong-woo, en medio de la carretera. Gyeong-woo le ofreció una botella de agua, contándole que la había estado pidiendo en sueños. El rubio, adormecido, apenas podía moverse, tosiendo un poco, mostrándose vulnerable. Preguntó qué hora era, todavía algo confundido por el despertar. Gyeong-woo, con su semblante serio, lo tranquilizó, diciéndole que todavía tenían tiempo de sobra para que se diera una ducha antes de ir a trabajar. El rubio sonrió, feliz por la noticia. Sin embargo, Gyeong-woo no parecía tan tranquilo, se quedó pensativo y después de unos segundos su expresión se endureció en un leve ceño fruncido. Fue entonces que el rubio, que ya había recuperado algo de compostura, le preguntó directamente a Gyeong-woo por qué lo había llamado ese día, si había algo importante de lo que quería hablar. Gyeong-woo notó que era bastante directo al preguntar. El rubio le explicó que ya le había preguntado antes, pero que Gyeong-woo lo había ignorado y siguió con su propio tema. Incluso, con una sonrisa, lo llamó tarado en tono de broma, para luego disculparse rápidamente, como si no quisiera ofenderlo de verdad. Pero Gyeong-woo, sin darle muchas vueltas, fue directo al grano.
Esa marca de labial que tenía en la cara el otro día, soltó. El rubio lo miró confundido por un segundo. Y entonces Hyun-woo aclaró que lo había llamado para explicar que no era que hubiera estado con alguien y después lo hubiera ido a buscar. Quería aclarar eso. Al rubio le pareció extraño. Si Hyun-woo lo estaba explicando así, ¿significaba qué? Se quedó pensando. Había escuchado que a veces hay reglas si sos la pareja íntima de alguien, como no estar con otras personas. ¿Sería esa la razón por la que Hyun-woo le preguntaba? Pero enseguida Hyun-woo lo sacó de sus cavilaciones. Solo quería que lo supieras, no tenés que darle tanta vuelta, dijo, con una calma que no duraría mucho. Mientras tu corazón lo sepa, está bien. Pero entonces Hyun-woo no pudo contenerse más. Su rostro se torció en una clara señal de enojo. ¿Así que viniste después de besar a alguien?, le preguntó. Una clara irritación en su voz. Pensó para sí mismo, maldiciendo, así que sí se besaron. Rápidamente intentó recomponerse. Está bien, dijo, con una expresión más controlada. No es algo que yo deba preguntar, de todas formas. Nosotros no estamos en una relación, ¿verdad? Así que si ya estuviste con otra persona antes de venir, está bien. No es como si yo pudiera decirte algo al respecto. Mientras decía esto, su mano se aferraba con fuerza al volante, revelando la tensión que realmente sentía. El rubio lo observó pensativo. Esto es, de verdad, el final, se dijo a sí mismo. No mentiría, iba a extrañar esta conexión ambigua que tenían. Pero después de la explicación de Hyun-woo, sintió que un peso se le quitaba de encima. Hyun-woo, por su parte, evitó su mirada. El auto se detuvo en el garage. El rubio, rompiendo el silencio, le dio las gracias por llevarlo a casa. Hyun-woo solo respondió con un breve Después de eso, Jong-woo se bajó y empezó a subir las escaleras, con el rubio siguiéndolo a una distancia prudente, cargando su mochila. La conversación y la tensión que había en el aire se disiparon, dejando un rastro de incertidumbre entre ellos. El rubio, aún con la mochila en mano y una expresión de incomodidad, rompió el silencio que los envolvía. «Ayusi», dijo, buscando las palabras correctas. Reconoció que su enredo había llegado a su fin, pero expresó su deseo de seguir llevándose bien. «Aunque sos bastante intimidante, siempre fuiste muy amable conmigo», agregó, destacando el gesto de Jong-woo de llevarlo a casa bajo la lluvia. «Siento que sos una buena persona. ¿Podemos seguir saludándonos como antes?» Jong-woo lo escuchó en silencio y tras una breve pausa pronunció su nombre de una forma más cercana. «Eui-yuna». El rubio lo miró expectante. Fue entonces cuando Jong-woo soltó la bomba. «Me gustás». La sorpresa fue total para el rubio. «¿Eh? Esto es…», tartamudeó. Jong-woo, viendo su confusión, aclaró que no era una confesión tradicional. Lo que quería era que lo mirara bien, que observara cómo era él y cómo lo trataba. «Si pensás que soy bueno, elegime, si no, podés descartarme», le dijo, dándole una aparente libertad. Pero rápidamente añadió una advertencia que resonó con una intensidad posesiva. «Pero antes de descartarme, tenés que entender esto. Hasta entonces, no tengo intención de dejarte ir». Mientras tanto, la ausencia de Jong-woo no pasó desapercibida en su trabajo. En la oficina, un subordinado le informó al director Cha Che-hei que Jong-woo había salido y regresado en su auto con un chico. El director, visiblemente furioso, maldijo a Jong-woo por haberse ido a perder el tiempo cuando tenían tanto trabajo y se preguntó por qué no respondía a sus llamadas. Decidió que, si quería que las cosas se hicieran bien, tendría que ir a buscarlo personalmente. Lejos de allí, otro personaje, un hombre con un aire de poder que se relajaba en un sillón junto a un gran acuario, estaba revisando su celular. Un empleado le informó que habían completado una investigación. El hombre, a quien se referían como Hyun, se mostró un poco sorprendido, ya que solo había pedido una lista de lugares para alojarse. Su subordinado explicó que le habían preparado una selección de zonas cómodas y seguras, contrastándolas con otras áreas donde abundaban gángsters aficionados y la policía no solía patrullar. El Hyun, con una expresión de desinterés, calificó esas opciones como un antro de mierda, dejando claro que sus intenciones iban más allá de simplemente buscar un lugar donde quedarse. Su subordinado, sin mucha opción, le presentó una nueva alternativa, una casa de departamentos en un entorno tranquilo, con 4 unidades. Según el informe, pronto una quedaría libre. Hyun-woo, que era el mismo Hyun que recibía el reporte, quiso saber sobre el inquilino de la última unidad. El subordinado le detalló la historia: padres fallecidos en un accidente, hermano en estado vegetativo, deudas enormes y un esfuerzo constante por salir adelante.
Vivía ahí por el bajo costo del alquiler y su historial era impecable. Hyun-woo escuchaba mientras fumaba, pensando si esa actitud era valentía o simplemente ingenuidad. Cuando le ofrecieron ver una foto del inquilino, Hyun-woo rechazó la idea. «No tengo ninguna curiosidad», dijo. Antes de sentenciar, «Toma ese lugar. Ahora andate». El subordinado, con una duda en la mirada, le preguntó si realmente iba a seguir adelante con eso esta vez, pero Hyun-woo lo despidió con un gesto, diciéndole que dejara de hacer preguntas tontas. Solo en la habitación, Hyun-woo reflexionó. Aunque era el momento que había estado esperando, era demasiado pronto para cantar victoria. Todavía quedaba un inquilino en la última unidad. Apagó el cigarrillo en el cenicero, notando que se le estaban acabando. Tenía que ir a comprar más. Fue así como, por una simple necesidad, Hyun-woo terminó en el minimarket. Para su sorpresa, se encontró con el rubio, quien lo saludó con una sonrisa algo nerviosa. «Buenas noches», le dijo, acercándose. El rubio intentó disculparse por algo que había pasado el día anterior. Hyun-woo lo miró confundido. «¿Qué pasó?». Con la cara roja, el rubio explicó que, en vez de darle la tarjeta, había extendido los dedos por error y que lo había mal interpretado pensando que era una persona peligrosa, sobre todo porque en esa zona solía haber muchos bandidos. Hyun-woo, un poco impaciente, lo interrumpió, diciéndole que se dejara de tonterías y se pusiera a trabajar. Mientras el rubio agachaba la cabeza, Hyun-woo pidió la marca de cigarrillos que fumaba y la botella que llevaba en la mano. El total era de 9.500 wones. Cuando el rubio le preguntó si necesitaba una bolsa, Hyun-woo le dijo que no. Todavía algo apenado y con las mejillas encendidas, el rubio le ofreció: «Déjame que te ayudo con la cuenta», extendiendo la mano para recibir la tarjeta. Hyun-woo lo observó fijamente y por dentro se maldijo. Pero en lugar de entregarle la tarjeta, estiró su propia mano y rozó la del rubio, que lo miró con una mezcla de sorpresa e interrogación. El rubio, algo sonrojado, intentó disculparse de nuevo, pero Hyun-woo lo interrumpió, restándole importancia al roce y sugiriendo que solo fue un malentendido. Después de eso, terminó la compra y se fue, dejando al rubio con una mezcla de sorpresa y nervios. Desde ese día, Hyun-woo empezó a ir al mini-market todas las noches. El rubio, que siempre trabajaba el turno de la medianoche, ya lo reconocía y hasta le comentaba si cambiaba la marca de cigarrillos o si compraba una bebida diferente. Hyun-woo, por su parte, le preguntaba si no se cansaba de trabajar a esas horas, notando que, aunque el rubio le tenía miedo, sus sonrisas tímidas le estaban empezando a interesar de una forma extraña. Acostado en su cama, Hyun-woo fumaba y reflexionaba. Le parecía raro que el rubio no lo fastidiara, a pesar de lo sonrojado y nervioso que se ponía. Normalmente, esa actitud lo molestaría, pero con el rubio era diferente. Se preguntó si era por lo bien parecido que era el chico, pero se negaba a aceptarlo. Aún así, no podía evitar pensar en la nuca del rubio, muy bonita para un hombre, y en la posibilidad de intimar con un chico. Lo atribuyó a la dificultad de encontrar una pareja adecuada, dejando a un lado su cigarrillo con un suspiro. Así, Hyun-woo se encontraba inventando excusas para ir al minimarket. Necesitaba cigarrillos, quería probar otra bebida, cualquier cosa que lo llevara a ver al rubio. La verdad era que ya le había agarrado interés, aunque recién lo estuviera admitiendo. Pero no todo era tan simple. Un recuerdo, o quizás una fantasía, lo asaltó. Otro hombre besando al rubio. Esa imagen se le clavó, y Hyun-woo entendió que el rubio se estaba convirtiendo en un problema mucho más grande de lo que esperaba, un problema que lo consumía. Al día siguiente, Hyun-woo apareció en la puerta del rubio, en el pasillo de su apartamento, con un parche para el dolor. Le dijo que recordaba que el chico le había dicho que le dolía la espalda. El rubio se sorprendió al verlo ahí, preguntándose si había venido solo por eso. Hyun-woo, sin decir mucho, le tocó la frente, notando que tenía fiebre, y le dijo que esperara. El rubio se quedó en el pasillo, un poco extrañado por la situación. Al poco tiempo, Hyun-woo regresó con una bolsa de comida, dándole instrucciones de comer y tomar la medicina. El rubio intentó restarle importancia a su fiebre, diciendo que no era tan grave como para tomar remedios, pero Hyun-woo, con una calma desarmante, le dijo que si no quería la medicina no la tomara. Y así, sin más, se despidió y lo dejó solo, deseándole que descansara bien, y dejándolo sorprendido por su abrupta salida. Hae-jun se quedó unos segundos, procesando la repentina despedida de Hyun-woo. Con el ceño fruncido y la bolsa de víveres en la mano, se dio vuelta, como si buscara una explicación en la puerta vacía.
Algo lo impulsó a actuar. Llamó a Gyeong-woo, un poco avergonzado, y con la voz algo agitada le preguntó si ya había comido. Insistió en que comieran juntos todo lo que había traído, balbuceando que no lo estaba forzando, solo que era mucha comida para él solo. Gyeong-woo, con esa mirada intensa que lo caracterizaba, lo observó un momento y le devolvió la pregunta con una sugerencia directa. Lo estaba invitando a su casa sabiendo perfectamente lo que Gyeong-woo podría hacer. Incluso le preguntó si lo que quería era eso. Hae-jun, enrojecido hasta las orejas, negó rápidamente, aclarando que solo quería compartir la comida. No había segundas intenciones, o al menos no las que Jong-woo parecía insinuar. Después de un breve silencio en el que Jong-woo simplemente lo miraba, el ambiente se relajó un poco, y terminaron los dos comiendo juntos en la cocina. El silencio se sentía pesado, y Eun no podía evitar sentirse incómodo. Mientras comía, pensaba en la extraña situación, preguntándose si estaba bien compartir una comida con alguien que le había confesado gustarle. Jong-woo, por su parte, aunque también inmerso en sus propios pensamientos, decidió que no iba a dejar ir tan fácil a Eun. De repente, Jong-woo lo sacó de sus pensamientos, llamándolo por su nombre y preguntándole qué haría después de comer. Eun, un poco sobresaltado, dijo que probablemente dormiría o vería una película, y le devolvió la pregunta a Jong-woo. La respuesta fue directa y sin dudar: «Voy a ver una película con vos». Eun se quedó mudo, sorprendido por la afirmación. Con el control remoto en la mano, Jong-woo le preguntó qué película querían ver. Eun, un poco más animado, le preguntó si tenía algún género favorito. La respuesta de Jong-woo, romance, lo dejó atónito. No era el tipo de película que uno esperaría de él. Eun no pudo evitar preguntar el porqué de esa elección, a lo que Jong-woo, divertido, le respondió con un simple «¿y por qué no?». Jong-woo explicó que no le gustaban las películas ruidosas, prefería algo más tranquilo, un romance clásico. Eun, a quien le gustaban más las películas de acción, cedió sin problemas, diciendo que él también buscaba algo tranquilo. Y así, mientras la película empezaba, con una trama llena de supuestas coincidencias y destinos, los dos se acomodaron para verla, ajenos, o quizás no tanto, a las coincidencias y el destino que los estaba uniendo a ellos. Eun, para su sorpresa, notó que Jong-woo, de quien esperaba una lluvia de críticas, veía la película en silencio. Mientras tanto, una escena en pantalla donde un personaje confesaba su amor a otro, pero seguía atado a su esposa, resonó con una tristeza inesperada en Eun. De pronto, los recuerdos de un amor pasado, de un tal Hyung-woo, lo golpearon con fuerza. Pensó en cómo, a pesar de haber sido él mismo quien puso fin a esa relación de 3 años, todavía sentía un vacío y un dolor punzante por lo que no pudo ser. Enterrado en el cojín, tratando de contener sus emociones, Eun sintió una mano en su cabeza. Era Jeong-woo, quien, con una voz suave, le pidió que lo mirara. Al levantar la vista, Jeong-woo preguntó por qué lloraba de nuevo. Eun, avergonzado, balbuceó que, si lo decía, Jeong-woo lo consideraría patético. «Supongo que sí», respondió Jeong-woo con su franqueza habitual, y añadió: «Es normal llorar por esas cosas a tu edad». Curioso, Eun le preguntó si él también había llorado así alguna vez. Jeong-woo respondió con un rotundo no, explicando que simplemente lo sabía porque había un tipo así cerca de él. Cuando Eun quiso saber si había consolado a esa persona, Jeong-woo aclaró que solo había escuchado. Mientras la conversación seguía, Eun se dio cuenta de que, sin pensarlo, había estado volcando sus sentimientos en Jeong-woo. Tal vez su aparente indiferencia era precisamente lo que lo hacía sentir tan cómodo, dándole la persona que necesitaba para desahogarse, más que para recibir consuelo. Sin decir una palabra, Eun se movió en el sofá, acurrucándose más cerca de Jeong-woo, buscando una cercanía diferente. Finalmente, las palabras fluyeron. Mirando a Jeong-woo, Eun confesó que la película le recordaba a Hyung-woo, a quien había querido por 3 años. «Yo fui el que dijo que lo dejáramos», explicó, «así que debería haber estado bien, pero en realidad no me sentí bien, me sentí vacío». Con la vulnerabilidad a flor de piel, casi se le escapó que no tenía intención de salir con nadie, pero se interrumpió, dándose cuenta de lo inapropiado que era decir eso frente a Jeong-woo, quien acababa de confesarle sus sentimientos. Jeong-woo lo observó un momento, y con su habitual estoicismo, simplemente dijo: «Ya veo».
Con una determinación inquebrantable, Jeong-gu le dejó claro a Eun que no se daría por vencido tan fácil. Le dijo que lo esperaría, incluso por 3 años si hacía falta. Eun, todavía tratando de alejarlo, le insistió que se cansaría de él, que era aburrido y que además no creía poder sentir nada por nadie en ese momento. Jeong-gu lo miró en silencio y de repente lo llamó por su nombre, haciendo que Eun diera un respingo. Jeong-gu le aclaró que no le pedía que lo quisiera en ese instante o que salieran, solo que recordara una cosa. «Yo te quiero», le repitió, «y si un día no tenés a nadie bueno cerca, solo mírame a mí una vez más». Eun se puso colorado, sin saber qué decir. Jeong-gu, con un pequeño suspiro, bromeó con que Eun lo hacía hablar más de lo que hablaba en todo un año. A Eun le pareció gracioso y se rió, preguntándole si mentía, ya que lo consideraba un hombre de pocas palabras. Ese momento de risa alivió la tensión por un instante, pero la calma no duraría mucho. Eun notó que Jeong-gu se había vuelto a quedar en silencio y se preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando Jeong-gu, acercándose aún más, le hizo una pregunta directa. «Quiero besarte. ¿Puedo?» Eun, sonrojado, intentó negarse, explicando que sería cruel para Jeong-gu si se besaban sabiendo lo que él sentía. Pero Jeong-gu no parecía dispuesto a aceptar un no. Su mano se deslizó suavemente por la mejilla de Eun, silenciándolo. «Si no te gusta, esquívalo», fue su única respuesta. Y antes de que Eun pudiera reaccionar, Jeong-gu se inclinó. Sus dedos acariciaron el cabello y la oreja de Eun, quien, con los ojos cerrados lentamente, cedió a la cercanía. En ese instante, los labios de Jeong-gu se encontraron con los suyos, en un beso que cesaba un nuevo capítulo en su complicada relación. Mientras tanto, en un banco no muy lejos, el director Cha, el jefe de Jeong-gu, observaba el lugar. Dentro de un coche, Jeong-gu también parecía estar atento, con una expresión seria y calculadora, como si el beso fuera solo un paso más en un plan mucho más grande y enredado. Mientras tanto, Jeong-gu en su coche se apoyaba con frustración, apretando los puños. Aunque su mente calculaba, algo en él se removía tras el beso. Afuera, Eun no podía disimular el sonrojo, preguntándose en voz alta ¿por qué fue eso? En su cabeza, las palabras de Jeong-gu resonaban. «¿Qué te pareció? Yo soy de los que atraen gente a donde sea que vaya». Eun se sorprendía a sí mismo pensando que, a pesar de todo, le gustaba Jeong-gu. Más tarde, sentados en un banco, Eun se disculpaba por haberse emocionado, sintiendo que Jeong-gu lo había entendido por primera vez. Se consideraba un tonto, pero Jeong-gu, con esa sonrisa enigmática, lo animaba a no guardarle rencor. «Está bien si me odias. Uno comete errores y se disculpa todo el tiempo», le dijo. Eun sentía una extraña conexión, como si Jeong-gu, con su propia complejidad, lo entendiera mejor que nadie. Al final, Eun intentó poner un límite. «Solo como amigos, podés llamarme si te aburrís». Jeong-gu lo miró de reojo, con una sonrisa que no prometía solo amistad, y aceptó. Después de unas bromas para aligerar el ambiente, Jeong-gu se despidió prometiendo hablar pronto. Eun, todavía asimilando lo que había pasado, escuchó que lo llamaban. «Eun-ah», gritó una voz familiar. Cuando se dio vuelta, la sorpresa le heló la sangre. Frente a él, en lo que parecía una reunión de amigos, estaba un hombre idéntico a Jeong-gu, su ex, quien supuestamente seguía en el hospital. «¿Qué está pasando?», preguntó Eun, incrédulo. El hombre, que se presentó como Yo Ae-hyun, le preguntó si no lo reconocía porque había estado mucho tiempo acostado. Eun insistió, «Pero Hyun, estabas en el hospital, yo estuve ahí hoy». Ae-hyun solo sonrió, recordándole la promesa de una fiesta cuando despertara. Eun parpadeó, confundido, mientras en otro lugar Jeong-gu observaba una lata similar a la que sostenía Eun, su expresión indescifrable, como si este nuevo giro fuera parte de un juego que él mismo había orquestado. Mientras tanto, Eun se encontraba con Yo Ae-hyun, suplicándole que recordara que había estado en el hospital. Pero Ae-hyun, con una sonrisa, le aseguró que no era grave y que lo importante era que los doctores estaban sorprendidos, considerándolo un milagro. Ae-hyun, con un gesto fraternal, abrazó a un Eun abrumado por la emoción, quien no pudo evitar las lágrimas. «Debes haberla pasado mal», le dijo Ae-hyun, apretándolo en el abrazo, «pero ahora vivamos felices, como todos».
La escena cambió y vimos a Eui-jeon, quien se había quedado dormido en una sala de espera. Hyun-woo lo despertó con una caricia. Eui-jeon, todavía aturdido, le explicó que lo estaba esperando y se había quedado dormido sin querer. Hyun-woo le preguntó si el papeleo ya estaba listo, y al confirmar que sí, le acarició las manos. «Ya podemos volver», le dijo. Eui-jeon, sonrojado y aún algo somnoliento, le confesó a Hyun-woo que había soñado con él. «Fue un sueño tan feliz», le dijo con una sonrisa tímida. «Ojalá fuera verdad». Hyun-woo lo escuchó con una expresión indescifrable y sin decir una palabra le acarició la cara. Acercándose, lo besó con una intensidad que dejó a Eui-jeon completamente sonrojado y sin aliento. Eui-jeon intentó poner distancia, preocupado por el lugar, un hospital, y por la gente que los rodeaba, además de un fuerte olor a cigarrillo que emanaba de Hyun-woo. Pero Hyun-woo no le dio importancia. Abrumado, Eui-jeon soltó una confesión sincera. «No sé, lo extraño es que me gusta todo de vos». Hyun-woo, al escuchar eso, lo atrajo aún más hacia él, intentando esconderlos un poco del resto. Después de ese momento cargado de emociones, Hyun-woo le acarició la cabeza a Eui-jeon y decidió que era hora de llevarlo a casa. Poco después, ya estaban en el auto. Hyun-woo rompió el silencio preguntándole por su Hyung, refiriéndose a Eui-jeon. Eui-jeon le aseguró que no fue nada serio y que, afortunadamente, todo estaba bien. Un incómodo silencio se instaló en el auto, hasta que Eui-jeon lo rompió, preguntándole a Hyun-woo dónde estuvo los últimos días. «Estaba muy preocupado», le dijo. «No pude contactarte ni encontrarte en casa. ¿Estabas ocupado con el trabajo?» Hyun-woo respondió con evasivas, diciendo que solo tenía algo que hacer. Eui-jeon aceptó la explicación, aunque un rubor en sus mejillas delataba su nerviosismo. Tomando valor y aferrándose al cinturón de seguridad, Eui-jeon le preguntó directamente: «¿Vos? ¿Me extrañaste?». La pregunta tomó a Hyun-woo por sorpresa, que solo atinó a un seco «¿qué?». Pero Eui-jeon no se echó para atrás. Avergonzado, pero con el corazón latiéndole fuerte, confesó: «Te he estado extrañando, Ayusi, mucho». Hyun-woo lo llamó por su nombre y Eui-jeon respondió con una prontitud casi desesperada. Entonces Hyun-woo cambió el rumbo de la conversación de golpe, con una pregunta que cortó el aire. «Ese beso, ¿por qué lo hiciste?». Eui-jeon se quedó mudo, sin entender de qué hablaba. Hyun-woo aclaró, con la voz firme, que se refería al tipo S, Cha Chae-yoon. Eui-jeon intentó explicar que el director Cha no había querido decir nada con ese beso, que fue un malentendido. Pero Hyun-woo lo interrumpió, tajante. «No me importa a él, te estoy preguntando a vos, Eui-jeon». Eui-jeon sintió que la mente se le ponía en blanco. ¿Cómo iba a explicarle la complicada verdad sin desilusionarlo o que Hyun-woo lo malinterpretara? Estaba en un aprieto. Hyun-woo lo miró fijamente y le preguntó sin rodeos: «¿Te gusta él?». Un rotundo «no, no» salió de Eui-jeon mientras intentaba apartarse. Agarró la manga de Hyun-woo tratando de convencerlo de que el director Cha no tenía malas intenciones y que todo era una confusión. En ese momento, el auto se detuvo y las puertas del garaje se abrieron, marcando su llegada. Ayusi, por favor, créeme», suplicó Eui-jeon con la voz quebrada. Hyun-woo, con una calma desconcertante, le dijo que su pregunta no buscaba inquietarlo. Le recordó que fue él mismo quien le había dicho que lo dejara de lado si no le parecía suficiente. Por eso, no tenía que darle tantas vueltas. «Solo», continuó Hyun-woo, y el silencio se hizo pesado, «si te sentís más atraído por él, yo puedo esperar un poco más». Hyun-woo tomó la mano de Eui-jeon y concluyó: «Eso es todo lo que quería decir». Eui-jeon se quedó en shock, incapaz de reaccionar. No podía entender cómo Hyun-woo había logrado expresar lo que sentía de una manera tan clara y a la vez tan manipuladora. Se sentía abrumado, sin palabras. Eui-jeon, superado por la situación, solo pudo pensar en lo dulces que eran las palabras y acciones de Hyun-woo, incluso cuando lo manipulaba. Fue entonces que, juntando coraje, le confesó: «Me gustás mucho, Ayusi». Hyun-woo, al escucharlo, lo atrajo en un abrazo y lo besó con ternura. Un beso lleno de una emoción que hizo que Eui-jeon se le escaparan las lágrimas. Cuando Hyun-woo se separó un poco, notó la tristeza de Eui-jeon y le preguntó qué pasaba. Eui-jeon, entre sollozos, se disculpó por todo, especialmente por haberle dado motivos para presenciar una situación confusa como la del director Cha. Jong-woo lo escuchó atentamente y, con una caricia en el rostro, admitió que sí,
que le había molestado. «Sería mentira decir que no me enojé», le dijo, «pero al final vos me querés a mí y con eso me alcanza». Esas palabras, una mezcla de reproche y promesa, calaron hondo en Eui-Jon. Después de un momento de silencio, tomó la mano de Jeong-woo y, con un sonrojo evidente, le preguntó si esa noche podía quedarse en su casa. Era una propuesta que iba más allá de lo que habían vivido hasta ahora, un paso decisivo que ambos parecían entender. ¡Uf! ¡Qué final explosivo! Así como Hyung-woo cortó el aire con su pregunta, ustedes corten con la duda y denle like a este video. Y suscríbanse para no perderse el siguiente drama. Comenten qué manhwa tiene que protagonizar el próximo video. ¡Nos vemos!